Bueno, el día de hoy completamos 2 meses desde que comenzamos con el estudio de la bibliología y les recuerdo que este estudio no es con fines apologéticos propiamente tal, sino que básicamente era de carácter informativo para nosotros, para que nosotros como iglesia tengamos una visión de cómo es que la Biblia se escribió, cómo es que se llevó, a efecto todo el proceso de la escritura, que consigna 16 siglos, ¿no es cierto?, todos ellos compilados en estos 66 libros, y para que nosotros tengamos, por supuesto, la certeza de que lo que tenemos en nuestras manos es efectivamente lo que Dios nos reveló y por medio de los profetas y de los apóstoles. Ahora, también la importancia de conocer este estudio. La importancia de conocer este estudio radica también en el hecho de que nosotros con esto tenemos aún más certeza, por ejemplo, referente a que no hay más revelaciones y que efectivamente la Biblia está completa. Vimos las consideraciones iniciales, los períodos, el proceso propiamente tal de la Escritura a través de la revelación, la inspiración y la iluminación, y terminamos la semana pasada de revisar lo que es el canon bíblico. Y el tema del canon es donde quizás más debemos nosotros tener certeza en el hecho de que cuando hablamos del canon bíblico no estamos hablando de esta idea que muchas veces se tenía de que de alguna manera los profetas y los apóstoles, o los profetas y los apóstoles, ¿no es cierto?, de alguna manera entre una ruma de libros tuvieron que elegir algunos. Nunca hubo un proceso de selección, lo que hubo un proceso de conservación. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, siempre supieron y reconocieron lo que era inspirado y lo que no, ¿ya? Lo que hicieron ellos fue justamente proteger de el ataque, ¿no es cierto?, y el deseo de corromper la Escritura, ¿no es cierto?, a través de otros escritos que trataban de atribuirse esta concepción canónica. Cuando nosotros hablamos de canon, estamos hablando de libros inspirados por Dios, ¿ya? Hay mucha literatura alrededor, verdadera y falsa, ¿ya? No todo lo que está escrito fuera de la Biblia es falso. Por ejemplo, cuando veamos el tema del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que durante los primeros 100 años, sobre todo de la iglesia primitiva, hubieron muchos escritos, muchas cartas de los padres de la iglesia a las distintas iglesias, pero ninguno de esos era de carácter canónico. Les pongo un ejemplo. Estos estudios bíblicos que nosotros preparamos son basados en la Biblia, pero no son canónicos. ¿Se entiende? Ya el canon ya está cerrado. No son inspirados, corresponden ya a una revelación dada, corresponden a un trabajo sobre algo ya hecho, sobre algo ya entregado, ¿ya? Y por supuesto circulaba mucha literatura de carácter falso. El capítulo que vamos a ver hoy día, que es el número 5, tiene que ver con esta colección de libros que se les denomina apócrifos, ¿ya? Se le denomina apócrifo. Ahora, el término apócrifo es un término tardío del siglo IV, pero con ese término se bautizó, por así decir, toda la literatura, tanto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como la que se hizo a partir ya del término del Nuevo Testamento. Entre el libro de Malaquías, o entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista, existieron 430 años llamados años de silencio, en los cuales se escribieron los apócrifos, ¿no es cierto?, que pertenecen al canon del Antiguo Testamento, o que pertenecen al periodo del Antiguo Testamento. La palabra apócrifo significa esconder, ocultar, escondido. Tiene siempre una connotación negativa. Siempre tiene una connotación negativa, ¿ya? El otro término que es importante que manejemos nosotros es pseudoepígrafos, que significa inscrito falsamente. Esto era muy popular en la época antigua,
¿no es cierto?, hasta que apareció por primera vez los conceptos de derecho de autor, en que cualquiera podía firmar como Judas, Mateo, escribía algo y para darle un grado de popularidad o para causar un impacto, le atribuían o lo firmaban con el nombre de alguien famoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha encontrado mucha literatura pseudoepígrafa a partir del año 200 después de Cristo, que con la firma, por así decir, de Platón, de filósofos también. O sea, la literatura bíblica no era la única que se falseaba de alguna manera, en circunstancias que los filósofos habían muerto siglos atrás, ¿ya? No es que se encontrara material de ellos, sino que se escribía en esa época material que se atribuía a haber sido escrito por ellos. Como lo vamos a ver, por ejemplo, con el famoso Evangelio de Judas, que fue escrito 500 años después de la muerte del mismo Judas, ¿no es cierto? Es un pseudoepígrafo. O sea, alguien le puso Evangelio de Judas, ¿ya? Y vamos a ver por qué no es ni Evangelio, ni lo escribió Judas. Entonces, la palabra apócrifo siempre tiene una connotación negativa a algo escondido, a algo oculto. En esos 400 años, llamados los 400 años de silencio, desde el punto de vista que Dios no habló por medio de ningún profeta al pueblo, se escribió mucha literatura, pero de ellas, estos 14 libros apócrifos son, ¿no es cierto?, los de mayor relevancia, podríamos decir nosotros. Carlito, pero eso tiene una connotación. ¿Se le da una connotación negativa o realmente son así? La palabra apócrifo tiene per se una connotación negativa y es la razón por la cual se les nombra a estos libros de esa manera. Porque en general tienen una connotación negativa, desde el punto de vista que, como lo vamos a ver, ¿no es cierto?, son de dudosa procedencia, no tienen veracidad histórica, salvo el libro de Enoc y parte de los libros de los Macabeos, que son los únicos que pueden tener alguna importancia desde el punto, o aporte desde el punto de vista histórico. Pero el resto corresponden a, básicamente, pseudoepígrafos, ¿ya? Vale decir que le colocaron el nombre de Judith, de Esther, o Eclesiástico, o Sabiduría de Salomón, pero que obedece más bien al género literario del misticismo griego, ¿ya? Del misticismo griego. Entonces, Enoc, Tobías, Sabiduría, Oración de Manasés, la Carta de Jeremías, 1, 2 y 3 de Macabeo, Eclesiástico, Baruch, Judith, Esdras, adiciones en griego al libro de Esther y de Daniel. Esto es el listado, 14 libros apócrifos que mayoritariamente fueron, entre comillas, relevantes y se escribieron en este periodo de 400 años, en los cuales no hubo profeta. Ahora, las razones de por qué no se consideran canónicos, es decir, libros inspirados, ¿no es cierto? No se consideran libros inspirados. Primero, vamos a ver Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí nomás. Les ha sido confiada a ellos la palabra de Dios. La Biblia es judía, escrita por judíos. Dios eligió al pueblo judío para que escribiera tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No hay otro escritor, o sea, no hay otra nacionalidad en los escritores, hay una traducción al griego, pero los escritores eran judíos, ¿ya? Por lo tanto, el primer punto de por qué no son considerados canónicos, vale decir, inspirados, es por el hecho de que los judíos que estaban en Israel, los que estaban, digamos, a cargo de cuidar el Antiguo Testamento o la Tanaj, nunca los consideraron inspirados. ¿Ya? Nunca los consideraron inspirados. Además, porque fueron escritos en griego. Algunos de los autores son griegos también. Por lo tanto, tampoco los consideraron inspirados por esa razón. ¿No es cierto? Y los judíos, ¿no es cierto?, reconocen que el periodo de 400 años no existió ningún profeta realmente llamado por Dios. Malaquías es el último profeta, y ¿no es cierto?, hasta Juan el Bautista. Por lo tanto,
ellos son los primeros en certificar que ninguno de esos libros, aunque hacen alusión a los judíos, no son de carácter inspirado. ¿Estamos? Segundo punto, el Señor Jesús ni los apóstoles jamás citaron ninguna frase siquiera de los apócrifos. Y nosotros nos damos cuenta que a lo menos, que todos los libros del Antiguo Testamento a lo menos una vez son citados, ya sea por Jesús o por los apóstoles. ¿Ya? Sin embargo, de esta literatura, nada. Tercero, cuando se analiza la evidencia interna de estos libros, ¿no es cierto?, encontramos declaraciones como esta que dan a entender claramente que no son inspirados. Aquí tenemos un extracto de la primera carta de los Macabeos, del capítulo 15, versículo 37 y 38, de la Biblia de Jerusalén. Ya vamos a ver por qué la Biblia de Jerusalén, porque es una edición católica, ¿no es cierto?, porque lo incluyeron ellos también. Pero dice: yo también terminaré aquí mi relato, si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía, si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Entonces, eso es al final de la primera de Macabeo. Nos damos cuenta que la evidencia interna nos dice que no son inspirados porque declara, ¿no es cierto?, que si quedó bien, era lo que quería, y si quedó mal, perdonen, pues no puedo hacer más. ¿Ya? Entonces, primero, los judíos, garantes, escritores y garantes del canon bíblico, nunca los aceptaron como tales, por su origen griego, por sus historias, muchas de ellas, ¿no es cierto?, realmente fantásticas. Y tercero, ¿no es cierto?, porque ellos mismos reconocían que no hubo profeta en Israel durante esos 400 años. El Señor Jesucristo ni los apóstoles nunca lo citan. Tienen ellos mismos una base en cuanto a algunos extractos donde claramente dan a entender que no son inspirados. Contienen historias descabelladas que siguen las leyendas greco-romanas, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la literatura greco-romana es una literatura cargada de misticismo, de gnosticismo, ¿no es cierto?, de fantasía, de semidios y de todo eso. Son muy similares los escritos de estos libros, o las historias que cuentan estos libros, ¿ya? No tienen un hilo conductor. Y se les da el carácter recién, ¿no es cierto?, de alguna manera se los incluye en el Concilio de Trento en 1546, cuando el catolicismo romano trata de alguna manera de sofocar la reforma protestante que se había producido ya en Europa y estaba en esa época en su pic. Entonces, como una forma de refutar la reforma protestante, los católicos romanos les quitan el nombre de apócrifos y los llaman deuterocanónicos, que significa de segundo canon, como una forma de establecer ellos una marcación relacionada en relación a los protestantes, que obviamente no aceptaban no solamente los apócrifos, sino que tampoco aceptaban las tradiciones católicas romanas. Contienen profecía falsa, doctrina falsa, incluso contradicen la doctrina católica romana. Aquí puse 2 ejemplos que son contradictorios para el catolicismo romano. No son inspirados para el cristianismo, pero el catolicismo romano, que los incluye en su edición de Biblia, presentan estas contradicciones. Por ejemplo, el libro de Tobías dice: mejor es hacer limosna para atesorar que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán largo vida. Entonces, uno de estos pasajes, como otros, le sirvieron al catolicismo romano, por ejemplo, para instaurar la indulgencia, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el catolicismo romano también incluyó en los deuterocanónicos la sabiduría y dice: mal aventurados son y fundan en cosas muertas su esperanza aquellos que llaman Dios a las obras de manos de hombres. Entonces, ellos mismos que lo incluyen para favorecer su doctrina, se pegan la cola con otro, ¿ya? Entonces, pero ni lo uno ni lo otro es efectivamente de carácter inspirado, sino que son extractos tomados de estos libros, ¿ya? Entonces, por supuesto que esto no tiene nada que ver con el mensaje de salvación que nos muestra toda la Biblia. Y esto, si el catolicismo romano lo tomó como para rechazar la reforma protestante, se están ellos mismos, ¿no es cierto?, arrojando contradicción sobre ello.
Entonces, las razones son el rechazo de los judíos eruditos y los garantes de la Tanaj, del Antiguo Testamento, en Israel, de origen griego, ¿no es cierto? Los judíos tienen la autoridad para determinar, o tenían la autoridad para determinar qué era y no era, de origen inspirado. Jesús ni los apóstoles nunca los citaron, jamás. Tienen contradicciones internas respecto a su propia canonicidad o autoridad, y por lo demás nunca pretendieron ser inspirados. Nunca pretendieron ser inspirados, ¿ya? Entonces, solamente quiero que se queden con eso. Hay 14 libros apócrifos entre Malaquías y Juan el Bautista. 430 años que no hubo profeta en Israel que hablara realmente de parte de Dios. Mucha literatura escrita en ese tiempo. De esa literatura espuria, ¿no es cierto?, gran parte de ella, no canónica. Estos eran los que tenían mayor peso entre la falta de peso natural. Estos eran los que tenían mayor peso, ¿ya? Pero no eran inspirados, nunca. Ahora, ¿cómo es que llegaron los apócrifos a juntarse con la Biblia? Dígame. ¿Por qué aparece Esdras? Porque ese es un pseudoepígrafo. Claro, claro. Porque primero que nada es una terminación, es hecho en griego, ¿no es cierto? Y segundo, es una historia que contradice el libro original de Esdras, ¿ya? Y son cortitos, son adiciones en realidad. De hecho, hay primera, segunda, tercera de Esdras. Y primera y segunda y tercera no tienen nada que ver la una y la otra. Entonces, pero es este pseudoepígrafo, o sea, la gente firmaba como Esdras. O sea, si hubiese habido derecho a autor, se han preso todo eso. Como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero es esa la razón. Ahora, la gente de la época, escúchenme, la gente de la época no tenía problemas con esto, ¿ya? No tenía problema con eso. O sea, todo el mundo sabía que efectivamente esos libros no eran ni de Esdras, ni de... Siempre se supo, no era una cosa que ellos empezaran a sospechar habrá sido de Esdras o no, porque cuando aparece, por ejemplo, los supuestos escritos de Esdras lleva 300 años muerto. 300 años en el seno de Abraham. ¿Ya? Porque ¿cuándo ascendió Esdras al cielo? Cuando murió y resucitó Jesús. Exacto. Mientras tanto estaba en el seno de Abraham, junto con todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ese es el tema. El tema se complica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y todo el siglo XX por el renacer que tuvo el gnosticismo y el misticismo, que empezó a reflotar todos estos escritos, ¿no es cierto?, para de alguna manera amparar sus doctrinas esotéricas. Esto es bien importante porque recuerden ustedes que nosotros, de alguna manera, nuestra imagen de Jesús, antes de conocer la Escritura, era una imagen en nuestra cabeza. En primer lugar, teníamos una imagen física de Él que era una falsedad, ¿no es cierto? Si alguno de la época del 70 vio a Jesucristo Superstar, pensaría que Jesús era como un hippie. Muchos pensaban que Jesús era un hippie. Otros pensaban, después en la década del 80, que era un guerrillero, tipo Che Guevara. Entonces, siempre hay... Y de Jesús se pueden hacer muchas cosas, pero finalmente hasta que tú no tienes la figura del Jesús bíblico, nunca vas a tener la real imagen e información de quién es Él. O sea, lo que quiero decir es que cuando se escribían libros acerca de Jesús, habían cualquier cantidad de libros que nombraban a Jesús, hablaban de Jesús y hacían decir a Jesús lo que Jesús nunca había dicho. Hasta el día de hoy, piensen ustedes, ¿cuántos libros que hablan acerca de Jesús puedes conocer tú? Relacionado con el misticismo, Jesús anduvo en Cachemira, hay un libro hasta... O sea, algunos pueden hacer decir a Jesús hasta que es, como te dijera yo, los 10 secretos de Jesús para que te vaya bien en los negocios. O sea, si quieres tú colocar a Jesús como un comerciante, puede dar para todo, pero eso no es solamente usar el nombre de Jesús, porque Jesús no vino para que fuéramos mejores negociantes, no. O sea, tenemos que ir al contexto bíblico original.
Entonces, los apócrifos, sobre todo los del Nuevo Testamento, tienen que ver con eso, con cosas que Jesús nunca hizo. Jesús fue, ¿no es cierto?, y estuvo con los lamas allá, hizo esto. No es así, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que llegaron estos apócrifos a juntarse con la Biblia? Bueno, el año 280, este rey griego, Ptolomeo Filadelfo, ¿ya? Es Fila, no Fía, Filadelfo, ¿ya? Tenía la biblioteca más grande del mundo en Alejandría, en el norte de Egipto, y él tenía la literatura de todo el mundo conocido en ese momento, menos una traducción al griego de la Biblia hebrea, o del libro de los hebreos. Y él pidió a Jerusalén, y Jerusalén le mandó 70 sabios escribas, quienes tradujeron, por primera vez hubo una traducción a otro idioma, del hebreo al griego. Y tradujeron también todos los libros, o toda la literatura, que circulaba en ese tiempo también en el imperio, que correspondían a estos apócrifos, ¿no es cierto? Entonces se incluyeron dentro de la literatura hebrea, los apócrifos, pero nunca se consideraron inspirados. Entonces la versión que sale de estos 70 es la famosa Septuaginta. La Septuaginta tiene agregado, no todos, algunos de los libros apócrifos que nombramos recién, pero los tiene agregado como un suplemento aparte. No los considera ni los consideró nunca canónicos. ¿Se entiende? Era parte de la traducción y del trabajo que hicieron estos 70. ¿Ya? Entonces, eso es cómo es que llegaron a juntarse estos apócrifos con la Biblia. Y ahí empezaron a circular todos en el idioma común que era el griego. Ahora, recién el catolicismo romano los agrega en 1546 a su canon, o sea, 15 siglos después, ¿no es cierto? El catolicismo romano los agrega y les da el título de deuterocanónicos, siendo que nunca fueron canónicos. ¿Me doy a entender? No. ¿Estaban en la Biblia hebrea? En la Septuaginta, no en la Biblia hebrea. En la traducción del hebreo al griego. Esa es la Septuaginta. Ahí recién aparecen estos libros asociados con la Biblia. Pero en la versión hebrea original nunca estuvieron. Ni van a estar. ¿No es cierto? Por eso es que nosotros como iglesia, como cristianismo, tenemos la Biblia hebrea, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Porque es justamente la canónica, la inspirada. Estos libros aparecen asociados en esa traducción, pero como un apéndice, ¿no es cierto?, de literatura hebraica, no de literatura inspirada. Los traductores, el mismo Ptolomeo y todo eso sabían que no eran inspirados y nunca los reconocieron. ¿Cómo? Claro, la versión de los 70. Así se llama, la versión de los 70. ¿Ya? Esa se tradujo en Alejandría, el norte de Egipto. Ya. Llegamos ahora, saltamos de la Septuaginta, que incorpora todos esos 14 apócrifos, pero como un apéndice, nunca reconoció como inspirado. Saltamos ahora al siglo V después de Cristo. Ya está el catolicismo romano en el poder, y lo que hace es ordenarle a este monje llamado Jerónimo que traduzca ahora la Biblia griega, que sería la Septuaginta, que manejaba el vulgo, la gente, como una forma de quitar la Biblia de la gente. Fue el primer acto, ¿no es cierto?, de quitar la Biblia de la gente, sacarla del idioma común y llevarlo a un idioma exclusivo, que hablaban los cultos romanos, ¿no es cierto?, la persona culta romana y el clero. El latín. Y Jerónimo entonces traduce del griego al latín y aparece la versión que se llama la Vulgata Latina. ¿Ya? La Vulgata Latina. Y es Jerónimo el que acuña, ¿se acuerdan que le dije que era tardío la nomenclatura apócrifa? Es Jerónimo quien acuña la nomenclatura apócrifa porque aunque él lo tradujo, ¿no es cierto?, él mismo no consideró
estos libros como inspirados. Pero también estuvieron incluidos en la versión de la Vulgata Latina como un apéndice, ¿ya? Y se le denominaba libros apócrifos, es decir, no se consideraban canónicos, no se consideraban inspirados y se consideraban relatos. La palabra espurio significa falso, ¿no es cierto? Relatos espurios, ¿ya? Pero que estaban ahí porque eran parte de la literatura, entre comillas, hebrea. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la literatura griega, ¿qué es lo que se te viene a la mente? A todos, incluso los que estudiamos en liceo público en aquellos tiempos. ¿Qué se te viene a la mente? Literatura griega, ¿qué aprendiste? A los dioses, filósofos. Pero, por ejemplo, ¿qué libro leíste de literatura? Homero. Ya, Homero, la Ilíada, la Odisea. Pregunto, ¿esa cuestión es histórica? O sea, ¿es de verdad pasó la Ilíada, la Odisea? No es cierto. Pero es literatura griega. Los apócrifos son lo mismo, es literatura hebrea, pero son de ese tipo de cosas. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que están incluidos dentro de la colección de libros, pero nunca se consideraron inspirados, nunca. Volvemos al punto. Los libros inspirados siempre estuvieron seguros, siempre estuvieron claros y conocían lo verdadero, por lo tanto no había posibilidades de que se incorporara lo falso, ¿ya? Pero obviamente, como 280 años antes de Cristo, este emperador quería tener la literatura hebrea, porque para él la Biblia o la Tanaj no era un libro sagrado, era el libro de los judíos nomás. Entonces, ¿qué más tienen los judíos? Bueno, tenemos el libro de la historia de Israel, pero además tenemos estas novelas. Tradúcelas también. Y mételas todas en un mismo saco, porque entonces sección hebrea. Y después eso se traspasó a la Vulgata Latina. Dijeron, ¿dónde está la Biblia griega? Aquí está. Y tradujeron junto con los apócrifos también, incluidos. Pero a sabiendas que este era un apéndice. Jerónimo, ¿no es cierto?, acuña el término apócrifo ratificando que no eran libros inspirados. Ya. Entonces, durante 15 siglos, estos libros fueron considerados absolutamente espurios, no inspirados, no canónicos, de literatura anexa, mística, pero que tenía un origen dentro del concepto hebreo, por eso es que siempre iba a la cola de las traducciones. Cuando estalla la Reforma Protestante en Europa, una de las primeras cosas que se hace es traducir por primera vez la Biblia del latín al alemán. ¿Se acuerdan? Lutero traduce del latín al alemán. Y lo primero que hace es eliminar toda la literatura apócrifa, porque nunca se consideró canónica ni inspirada. Por lo tanto, la elimina. ¿Cómo responde Roma con esto? Llevando el Concilio de Trento, y uno de los puntos fundamentales fue no ratificar porque nunca lo habían tenido. Siempre ellos mismos, desde Jerónimo en adelante, lo habían considerado apócrifo. Pero esta vez el Concilio de Trento, bajo la autoría del Papa, ¿no es cierto?, Clemente, que de Clemente no tenía nada, ¿no es cierto?, declarar maldito bajo anatema a aquel que no considerara estos libros como inspirados también, y les colocó deuterocanónicos, que es la nomenclatura que sale hasta el día de hoy, en la versión de la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, la latinoamericana y otras Biblias que son de corte, ¿no es cierto?, de traducción católica. Y no metieron los 14, sino que solamente estos, ¿ya? Estos son los que aparecen en cualquier Biblia católica, no Biblia católica, en cualquier Biblia, ¿no es cierto?, de procedencia o de visamiento católico. Eclesiástico, Baruch, Tobías, Sabiduría, Judith, 1, 2 y 3 de Macabeo. ¿Ya? ¿Perdón? Claro, lo que pasa es que este es uno. Claro. Entonces, yo tengo una traducción de esto, o sea, una Biblia de esta. Obviamente están estos libros nomás, y aparecen como deuterocanónicos, ¿no es cierto? Les dan en el Concilio de Trento ese estándar que nunca tuvieron, que es absolutamente falso,
pero como una forma de contrarrestar la Reforma Protestante. Que lo primero que hizo la Reforma Protestante, los reformadores, que a muchos de ellos les costó la vida, ¿no es cierto?, fue traducir la Biblia y eliminar no solamente los apócrifos, sino que todas las tradiciones de la religión católica también fueron eliminadas. ¿Ya? De Manasés, no sabemos exactamente cómo, porque fue un concilio, aunque duró mucho tiempo, esto se hizo muy rápido, porque de tan rápido que, por ejemplo, Sabiduría tiene como 5 versículos grandes, el que leí yo es una porción chiquitita, pero que condenan la idolatría, que condenan pero fuertemente la idolatría. Igual en el libro de Judith, ¿me entiendes? Entonces, no se sabe, no dice que no fue como un ejercicio de purificación, sino que yo creo que fue lo que tenían a mano. Claro, al lote, pues si estos gallos no... Quedaron esos nomás. Esos son los que ellos consideran canónicos. ¿Ya? Consideran canónicos. Que llaman ahora deuterocanónicos. ¿No es cierto? Que fueron de un segundo canon que se supone que el Concilio de Trento generó esta instancia, el segundo canon, de darles el carácter de oficial. Pero estamos hablando de 15 siglos después. ¿No es cierto? Y estos libros estaban disponibles desde el año 280 a.C., habiendo pasado por la traducción de la Vulgata Latina, donde ahí podrían haberlos determinado supuestamente canónicos, pero no es sino hasta Trento y claramente en respuesta a la Reforma Protestante. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que saber de los apócrifos, que son hipócritas. También. De los apócrifos del Antiguo Testamento. Esto está súper filtrado, masticado, tratando de entregar lo menos, digamos, indigerible esto, pero es un proceso histórico que lo único que, o el mayor interés que tengo yo como pastor es que ustedes tengan tranquilidad de que cuando escuchen la palabra apócrifo no tengo idea. No, sino que sepan, ustedes tengan certeza que no deben tener miedo de nada, porque estas cuestiones nunca han sido, nunca jamás. ¿Ya? Nunca han sido. Y que fueron incluidos por el catolicismo romano 15 siglos después por una razón netamente política, si se quiere, pero nunca fueron ni siquiera por ellos mismos considerados inspirados. ¿Ya? Entonces, si les queda en mente eso, es suficiente, porque lo demás lo pueden encontrar como información sin mayores problemas, todavía. Ahora, los apócrifos del Nuevo Testamento sí que es una cuestión que era muy difícil de digerir, inmensamente enredado, porque aquí tenemos nosotros la explosión del gnosticismo y del misticismo, que tomaron, por así decir, toda la literatura apócrifa de la época neotestamentaria. Ya en el tiempo de los apóstoles, recuerden ustedes, el gnosticismo y el misticismo se estaban introduciendo a tal punto que Juan, ¿qué era lo que decían los místicos y los gnósticos? ¿Se acuerdan que Jesús no había venido en cuerpo físico real porque lo físico es malo? Entonces Jesús tenía que haber sido una especie de espectro y no verdaderamente un hombre. Y Juan ya está rebatiendo eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto siguió en el tiempo. Y hay más de 50 o alrededor de 50 libros escritos, ¿no es cierto?, con autoría pseudoepígrafa, que se reconocen dentro de toda la vasta literatura que hubo en esa época. Pero la gran mayoría de estos 50 que se reconocen son solamente fragmentos. Fragmentos, ¿ya? Los evangelios apócrifos son historias todas, al igual que los del Antiguo Testamento, son no comprobadas. Y obviamente la palabra evangelio, ¿no es cierto?, al igual que hoy causaba sensación, vendía, ¿no es cierto?, aunque hubiese sido escrito 200 años después del último evangelio. Y si esa autoría era falsa,
había que demostrar que era falsa, pero en el intertanto no había condena, no había nada. Cualquiera podía poner, ¿no es cierto?, el Apocalipsis de Pedro, escrito 300 años después que Pedro murió. ¿Ya? Se usaba siempre el nombre de un apóstol famoso o algún cercano a ellos para tener acreditación por parte de la gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando salió, para que vean ustedes que el efecto es exactamente el mismo que produce en nuestros tiempos, cuando salió el Código Da Vinci y se habló de un evangelio de Judas, la gente picó y este profesor de inglés, ¿no es cierto?, que antes de ese libro que escribió ganaba, no sé, tal cantidad de plata, se hizo multimillonario. Le pegó el palo al gato. Cinematográficamente. Pero historiográficamente es un desastre. Es un desastre. Y el problema es cuando canales como el National Geographic toman eso y hacen un programa en el cual le dan un carácter histórico al Evangelio de Judas en circunstancias que es absolutamente ridículo e insostenible. Pero también vende. Entonces, no crean que porque es el National Geographic o el Discovery o el History Channel, es verdad. O sea, hay una serie de cosas que son francamente ridículas. De partida, cuando hablamos del Evangelio de Judas, ese evangelio fue encontrado en el año 1970, ese libro fue encontrado en el año 1970. Pertenecía a la secta gnóstica de los cainitas. La secta gnóstica de los cainitas adoraban a Caín y tomaban todos los personajes bíblicos y los daban vuelta. O sea, Judas era bueno. Caín también era bueno. ¿Me entiendes? Adoraban a todos los personajes, ¿no es cierto?, de la Biblia, y los Esaú, pan de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta secta de los cainitas era la que tenía este famoso Evangelio de Judas, que fue escrito 390 años después de la muerte del mismísimo Judas. ¿Ya? Arqueólogos, el año 1970. Encontraron esto, encontraron la guarida de los cainitas. Y ahí encontraron esto. Y la datación de esto es 390, entre 390 y 500 años después de la muerte de Judas. ¿Qué sabemos nosotros de la historia de Judas Iscariote? Después que entregó a Jesús. Y se suicidó. ¿No es cierto? Pregunta, entre que entregó las monedas y se colgó, escribió el Evangelio. ¿O lo tenía escrito de antes? No sé. Entonces, ¿cómo es? Ahora, el National Geographic le pone color, que esto no era fue quitado porque no le convenía a la iglesia. El catolicismo romano juega al espía y al contraespionaje, ¿no es cierto? Ellos mismos son los malos, ellos se persiguen a ellos mismos. O sea, tienen el poder de todo. Es insostenible históricamente esto. La historia que cuenta, obviamente, termina esto diciendo que Judas, junto con Jesús, están en el cielo ambos, casi en la misma posición, porque ambos cumplieron la misión para la cual el Señor los había llamado. Uno era traicionar y el otro era morir. Y eso suena a los oídos del mundo lógico. ¿No es cierto? Claro. O sea, por eso es que cuando hablamos nosotros de la elección y pensamos en Judas, no sabemos cómo explicarla, pero es real. Dios lo eligió para perdición. Y dice, ¿no es cierto?, que más le vale Jesús mismo dijo, más le vale no haber nacido al que me va a entregar. ¿Me entiendes? Entonces, contradice completamente la historia real, ¿no es cierto? Y después esto, siglos después, un hombre habiloso lo toma, ¿no es cierto?, pesca un cuadro de Leonardo da Vinci, de partida dibujan a un Jesús asexuado, porque era la tendencia del Renacimiento. La tendencia del Renacimiento eran figuras humanas, pero asexuadas, o sea, decían hombre y mujer, un poco como pasa hoy día.
¿Ya? Entonces aparece este Jesús, ¿no es cierto?, con su pelito medio crespito, vaya carita de colita, ojitos celestitos, ahí, ¿no es cierto? Y aquí una sombra que viene y dice que es María Magdalena. Este cuadro pintado en el 1700. ¿Cómo puedes saber si es alguien? Y de partida en una mesa, ¿no es cierto?, como se sentaban en la Edad Media, no como se sentaban en el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy en Oriente, se sientan en el suelo, colocan y las cosas están ahí en el medio. Pero bueno, y todo eso la gente no hace ninguna, no, y le da, y le da, y le da, y empieza. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso, le gusta eso. La tumba oculta de Jesús, éxito de venta. ¿Cómo dejar de mentir? Nadie lo compra. ¿No es cierto? Pero a nadie, ¿por qué? Porque tiene relación con Jesús, lo de Jesús sigue vendiendo hasta el día de hoy, po. El romance oculto de Jesús, todo el mundo iría a ver esa película. La última tentación de Cristo. ¡Buah! ¿A quién le interesa la última tentación de Mahoma? A nadie. ¿A quién le interesa? No sé. Claro, los apócrifos del Corán. ¿A quién le interesa? A nadie. A nadie le importa eso. Pero basta que diga Jesús y algo medio oculto y torcido. ¡Buah! ¿Por qué? Porque es la verdad. Y a la única que se puede atacar es a la verdad. A la verdad. ¿Ya? Entonces, los apócrifos del Nuevo Testamento son peores que los del Antiguo Testamento, porque por lo menos los del Antiguo Testamento están completos, ¿no es cierto? Y de alguna manera se puede hacer un seguimiento a la época, en fin. Son historias. Fantásticas, falsas, pero son historias. En el caso de los apócrifos, del Nuevo Testamento, constituyen pura literatura mística. Pura literatura mística. ¿Ya? Por ejemplo, los cainitas fueron los que introdujeron el pentagrama. Porque otra característica de esta secta herética era justamente su antisemitismo. Y ellos introducen el pentagrama, que es la estrella de David, encerrada en un círculo como una manera de encarcelar a los israelitas, y de ahí también sacan el dibujo del dios que adoran los masones, que es Baphomet. Baphomet, que es una especie de carnero. Así. ¿Ya? Que es finalmente el gran arquitecto del universo, no es el hombre, es Baphomet. Y Baphomet es el diablo. Considerado por la masonería iniciática del rito escocés como el hijo relegado de Dios. El hijo rebelde de Dios. Dígame. Nadie lo reconoce, no hay ninguna Biblia que tenga este libro. No. ¿Cuál es? No, ninguno. Ni siquiera los católicos. No. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que de los apócrifos del Nuevo Testamento se ha nutrido todo el misticismo actual, el gnosticismo, todo este despertar místico que hubo a partir de la segunda mitad del siglo XX, la década del 60, toma esto, toma mucho de esto. No son libros, son fragmentos. ¿Perdón? Es la gente que no conoce la Biblia. Es lógico. Exactamente. Por eso es que estamos viendo esto, para que nosotros que leemos la palabra, cuando nos digan gnóstico o apócrifo, no sepamos qué responder. Tengamos nosotros tranquilidad en nuestro corazón de que no es nada que afecte la veracidad de la Escritura. Esa es la razón. Además de los deuterocanónicos, que cuando veamos nosotros las ediciones, vamos a ver que hay pasajes en la Biblia católica romana que no son, ¿no es cierto?, exactos de la Biblia en el idioma original. En varias partes del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, hasta aquí el tema de los apócrifos. Nada más. No se enreden, no hay nada más que saber. No busquen siquiera el Nuevo Testamento porque es una sancochada de cosas, pero increíble. Traje a colación los cainitas, porque era como lo más relevante y lo último que nosotros vimos en relación a esta película que se hizo, ¿no es cierto? Pero que corresponde a esto
¿no es cierto?, del famoso, entre comillas, evangelio, porque tampoco es evangelio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la noticia del evangelio? ¿Qué es lo que significa la palabra? Pero ¿cuál es la buena nueva? La salvación en Jesús, ¿no es cierto? Esa es la característica de un evangelio. Ninguno de estos libros que se denominan evangelios trae ese mensaje, sino que son la historia de Pedro, el pescador, de Judas, que no era malo, sino que era bueno, y cosas por el estilo. ¿Ya? Vamos a ver, para ir terminando este tema de la bibliología, vamos a ver las traducciones después ya al idioma nuestro, al español, o al castellano mejor dicho, y ahí ya vamos a saltarnos al tiempo de Cipriano y Valera, Cipriano de Reina y Valera, ¿no es cierto? Y cómo es que nosotros hoy día tenemos también las versiones dentro de un mismo idioma. Nosotros tenemos versiones. Normalmente la gran mayoría de nosotros usa la versión Reina Valera 1960. ¿Ya? Hay otras versiones. Entonces también es importante que cuando nosotros analicemos versiones, también sepamos que la traducción o la actualización idiomática también hace que se pierdan muchas veces información de palabras clave. Por eso es importante que estamos estudiando cada vez más la Biblia, que en la medida de sus posibilidades hagan inversiones en diccionarios de idioma original, porque tenemos la gracia y la bendición de todavía tener el idioma original, ¿no es cierto?, al alcance de nuestra mano. Entonces tú puedes perfectamente enriquecer el estudio bíblico, sobre todo en pasajes que son claves. En ese afán, ¿no es cierto?, de actualizar los idiomas, se va perdiendo la cuestión. Se va perdiendo la cosa. Entonces, y usamos normalmente la Reina Valera nosotros porque es como lo más cercano desde el punto de vista del español a lo que era el idioma original. Ya después las otras versiones han venido haciendo más familiar para nosotros el idioma, pero perdiendo de vista también mucho del contenido de la palabra en sí. Además que hay palabras en el idioma hebreo que no tienen traducción al español ni al griego, y palabras griegas que no tienen traducción al idioma español. Bien, espero que se hayan entretenido. Pero esa es la intención, que nosotros tengamos una visión general, todos nosotros, y podamos dar respuesta, ¿no es cierto?, y tengamos paz en nuestro corazón. Tampoco seamos muy optimistas de que nos vamos a encontrar con alguien así como tan... Normalmente la oposición viene también de la ignorancia, pero la paz sea con nosotros en relación a que no hay nada que afecte eso. No te que... ¿Y si los apócrifos eran ciertos? Porque esta persona me dijo que ella había leído el apócrifo, porque esos han leído todo, ¿no es cierto? Pero en la Biblia. ¿Ya? Bien. Inspirados por Dios. ¿Ya? Hay mucha literatura alrededor, verdadera y falsa. ¿Ya? No todo lo que está escrito fuera de la Biblia es falso. Por ejemplo, cuando veamos el tema del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que durante los primeros 100 años, sobre todo de la iglesia primitiva, hubieron muchos escritos, muchas cartas de los padres de la iglesia a las distintas iglesias, pero ninguno de esos era de carácter canónico. Les pongo un ejemplo. Estos estudios bíblicos que nosotros preparamos son basados en la Biblia, pero no son canónicos. ¿Se entiende? Ya, el canon ya está cerrado. No son inspirados, corresponden ya a una revelación dada, corresponden a un trabajo sobre algo ya hecho, sobre algo ya entregado, ¿ya? Y por supuesto circulaba mucha literatura de carácter falso. El capítulo que vamos a ver hoy día, que es el número 5, tiene que ver con esta colección de libros
Bueno, el día de hoy completamos 2 meses desde que comenzamos con el estudio de la bibliología y les recuerdo que este estudio no es con fines apologéticos propiamente tal, sino que básicamente era de carácter informativo para nosotros, para que nosotros como iglesia tengamos una visión de que se les denomina apócrifo, ¿ya? Se le denomina apócrifo. Ahora, el término apócrifo es un término tardío del siglo IV, pero con ese término se bautizó, por así decir, toda la literatura, tanto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como la que se hizo a partir ya del término del Nuevo Testamento. Entre el libro de Malaquías, o entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista, existieron 430 años llamados años de silencio, en los cuales se escribieron los apócrifos, ¿no es cierto?, que pertenecen al canon del Antiguo Testamento, o que pertenecen al periodo del Antiguo Testamento. La palabra apócrifo significa esconder, ocultar, escondido. Tiene siempre una connotación negativa. Siempre tiene una connotación negativa, ¿ya? El otro término que es cómo es que la Biblia se escribió, cómo es que se llevó, a efecto todo el proceso de la escritura, que consigna 16 siglos, ¿no es cierto? Todos ellos compilados en estos 66 libros, y para que nosotros tengamos, por supuesto, la certeza de que lo que tenemos en nuestras manos es efectivamente lo que Dios nos reveló y por medio de los profetas y de los apóstoles. Ahora, también la importancia de conocer este estudio. La importancia de conocer este estudio radica también en el hecho de que nosotros con esto tenemos aún más certeza, por ejemplo, referente a que no hay más revelaciones y que efectivamente la Biblia está completa. Vimos las consideraciones iniciales, los períodos, el proceso propiamente tal de la Escritura a través de la revelación, la inspiración y la iluminación, y terminamos la semana pasada de revisar lo que es el canon bíblico. Y el tema del canon es donde quizás más debemos nosotros tener certeza en el hecho de que cuando hablamos del canon bíblico no estamos hablando de esta idea que muchas veces se tenía de que de alguna manera los profetas y los apóstoles, o los profetas y los apóstoles, ¿no es cierto?, de alguna manera entre una ruma de libros tuvieron que elegir alguno. Nunca hubo un proceso de selección, lo que hubo un proceso de conservación. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, siempre supieron y reconocieron lo que era inspirado y lo que no, ¿ya? Lo que hicieron ellos fue justamente proteger de el ataque, ¿no es cierto?, y el deseo de corromper la Escritura, ¿no es cierto?, a través de otros escritos que trataban de atribuirse esta concepción canónica. Cuando nosotros hablamos de canon, estamos hablando de libros inspirados.